¿Tiene usted problemas con instituciones financieras? ¿Se siente usted acosado por bancos? ¿Tiene usted problemas a la hora de cancelar sus obligaciones financieras? Bueno, hoy en Consumidores Activos tenemos la participación de la Asociación de Consumidores Libres por medio de su presidente Juan Ricardo Fernández, con el fin de contestar preguntas que son cruciales para aquellos quienes tienen problemas con las instituciones del sistema financiero. Mi nombre es Juan Ricardo Fernández Ramírez. Yo soy el presidente de la Asociación de Consumidores Libres, una organización que tiene más de 15 años de estar defendiendo los intereses de los consumidores. Parte de nuestro trabajo es defender los derechos de los consumidores frente a las entidades financieras, para evitar los múltiples abusos que se dan todos los días. Muchas gracias, Juan Ricardo, por acompañarnos en esta nueva etapa de Consumidores Activos que estamos inaugurando el día de hoy. De verdad, para nosotros es un honor que vos, en representación de Consumidores Libres, pues nos acompañes el día de hoy. Bueno, más bien el honor es nuestro ser los primeros entrevistados en este programa que ya pareciera va a ser un programa muy importante para llevar la información muy valiosa a todos los consumidores. Juan Ricardo, Consumidores Libres tiene una experiencia importantísima en la defensa del consumidor financiero. Una defensa que se ha visto caracterizada por el éxito, pero que uno empieza a preguntarse por qué se metieron en este ámbito, teniendo en cuenta el poder de ese sector, la influencia política que tienen y que al final de cuentas manejan el dinero del país. ¿Cómo es que Consumidores Libres se mete a defender al consumidor financiero? Bueno, nosotros evidenciamos que había una serie de malas prácticas hacia el usuario, una serie de productos financieros que consideramos inadecuados, prácticas abusivas en el sector, que es un sector que actúa casi cartelizado, ¿verdad? Si uno ve las tasas de interés, se mueve muy parecido, ve los productos que tienen muy parecido. Entonces había una ausencia, un faltante de una organización que se especializara en ese tema. Nosotros nos aliamos con organizaciones internacionales que ya tenían una trayectoria de muchos años en sus países en defensa de los consumidores financieros, y vimos cómo ellos habían tenido éxito defendiendo a sus consumidores, y que muchas de esas prácticas inadecuadas que se daban en nuestro país fueron superadas en nosotros, y quisimos capitalizar la experiencia de ellos hacia Costa Rica. Ahora, ¿con qué iniciaron ustedes? Recuerdo que habían una serie de temas en el tapete que estaban chimándole el zapato a los consumidores. Uno de los más importantes era aquel famoso tema de los cobros en unidades de desarrollo. ¿Por ahí fue donde empezaron ustedes, o por dónde empezaron ustedes en la defensa del consumidor financiero? Bueno, hay varios productos que yo llamo defectuosos, así como cuando uno va a comprar, no sé, un juguete, y el juguete es peligroso y que puede, digamos, afectar causar una herida a un niño, ¿verdad? También hay productos financieros que son peligrosos y pueden poner en riesgo el patrimonio del usuario, ¿verdad? Nosotros empezamos con el tema de tasa piso. Tasa piso es una modalidad de préstamo muy vigente todavía en el país, donde los bancos otorgan préstamos a una tasa variable que tiene dos componentes. Una es la parte fija y la otra es variable. La variable está usualmente ligada a la tasa básica pasiva, ¿verdad? Entonces, como eso cambia, los bancos establecieron préstamos que en el momento en que esa tasa baja mucho, entonces se fijaba un piso, como un mínimo. Decimos, este préstamo va a tener esta tasa de interés que va a variar, pero no puede bajar más de cierto punto. Claro, eso lo hacían los bancos para protegerse a ellos, porque los ingresos se le habían mermado si la tasa de interés baja mucho. Sin embargo, contrario censo, si la tasa de interés se disparaba, el usuario tenía que cada vez pagar cuotas más altas. Entonces, había un desequilibrio entre la entidad financiera, que es poderosa,
y el usuario, pues que es la parte más débil, había un desequilibrio. Entonces nosotros empezamos con ese tema y también fuimos explorando otros, que comunidades de desarrollo, tasa real, que querés, los puedo explicar con más detalles. Sí, claro, aquí me interesa mucho que vamos incluso las experiencias que ustedes han tenido, casos, obviamente tal vez sin mencionar los nombres, pero sí casos de éxito que podamos compartir con quienes nos están viendo y escuchando de tal manera que sepan que existe una salida a las situaciones que están viviendo hoy en día. Sí, digamos, en cuanto a tasa piso, en la vía arbitral y en la vía judicial se han ganado varios casos. El primero que se ganó fue para un hotel que estaba, por cierto, en Manuel Antonio, no voy a decir el nombre, que la persona pudo recuperar alrededor de $300,000 aproximadamente. Una cantidad importante. Muy importante porque, digamos, al no, las tasas de interés bajaron sustancialmente, pero al existir un mínimo, un piso que hubiera beneficiado al usuario, ¿verdad? Porque le hubiera aliviado la cuota, pues ese piso impidió que eso sucediera, ¿verdad? Y cuando subía, sí le cobraban más, ¿verdad? Entonces, ese daño que se generó se recuperó, eso fue con uno, claro, era una empresa. Después vino una empresa más grande todavía y pudo recuperar aproximadamente $1 millón. Pero también tenemos casos de consumidores con préstamos de vivienda que también tenían tasa piso. Y puedo decir que hay unos que se han ganado en la vía judicial, otros que están pendientes, pero hay algunas entidades financieras donde han aceptado su mea culpa y han podido conciliar con la persona y les han recuperado. Entonces no ha sido necesario ir a la vía judicial, ¿verdad? Nosotros tuvimos un caso el año pasado en una mutual que queda por donde vos vivís, ¿verdad? Donde efectivamente tenían un préstamo con tasa piso y la persona ya tenía una situación muy difícil, estaba a punto de perder su casa. Entonces nosotros lo que hacemos es que le hacemos un estudio para determinar cuánto es el daño, ¿verdad? Y después de haber determinado el daño, hacemos un reclamo administrativo a la entidad y nos reunimos y le explicamos, bueno, este ha sido el daño y tratamos de llegar a un arreglo que beneficie al consumidor financiero. Y en ese caso se logró. Se han logrado varios arreglos administrativos en beneficio del consumidor financiero. Pero no todos son así. Por ejemplo, y esto lo voy a decir con nombres y apellidos. Adelante. El Banco Nacional, por ejemplo, es un banco que de oficio rechaza casi todos los reclamos que se le presentan por tasa piso. Y pues ahí sí es necesario ir a la vía judicial, casi que inmediatamente. Ahora, lo interesante de esto, que cuando nosotros empezamos a defender personas con este tipo de préstamos, es que ya los bancos no prestan con tasa piso. O bien, que esto sí es correcto, es que si bien le ponen un piso, también pueden dar la opción de poner un techo también, pero que sea proporcional. Digamos, si la tasa de hoy es un 10% y ellos ponen un mínimo de un 8%, también debería haber un máximo, por ejemplo, de un 12%, 2 para arriba o 2 para abajo. Entonces ahí se logra el equilibrio, ¿verdad? Y se protegen las dos partes. Por un lado, se protege la entidad financiera de que los intereses bajen mucho y que bajen sus ingresos, pero también se protege al consumidor financiero si la tasa de interés se dispara y se dispara la cuota, ¿verdad? Porque esto hace que obviamente cuando se dispara la tasa de interés, que lo que tenga que pagar mes a mes la persona sea cada vez más. Y claro, y se le dificulta pues ir al día con los pagos de su hipoteca y a muchas personas han tenido problemas y perdido su propiedad, ¿verdad? Y es que, Juan Ricardo, el tema de la información de los productos financieros como tal tiende a ser muchas veces difícil de entender para el consumidor e incluso a veces engañosa. Recuerdo hace algunos años en un banco del estado donde se estaban haciendo reuniones con la gente para motivarlas a que adquirieran créditos para vivienda. Nos presentamos a una de las reuniones y empezamos a hacer preguntas y preguntas a los expositores
y al final de cuentas lo que hicieron fue deshacer el grupo, decir que iban a atender a la gente de manera individual y nos sacaron a nosotros aparte, nos decían, bueno, ¿cuál es el problema de ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Ya de manera bastante grosera, porque no quedaban claros elementos como cuánto se cobra por comisiones, cuánto van a cobrar por traspasos, cuánto van a cobrar por algún peritaje que tengan que hacer, los gastos administrativos, y al final de cuentas todo eso suma en los créditos también y no se le informa a la gente. Por supuesto, todos los que hemos tenido un préstamo hemos pasado por esa experiencia. Yo cuando solicité un préstamo hipotecario para mi vivienda, yo le pedí a la gente del banco que por favor me mandara el borrador de escritura con anticipación, y lo pedí varias veces y nunca me llegó, ¿verdad? Entonces en el momento de ir a firmar, que a veces incluso te lo atrasan y uno ya tiene las deudas, ya tiene la construcción, tiene que pagar, uno llega a firmar lo que sea. Firma lo que sea. Claro. Y por ejemplo, había una cláusula que me parece a mí que era abusiva, que era una comisión por pago adelantado, ¿verdad? Y ahí no me la pude quitar de encima, porque era o firmaba ahí o no firmaba. Pero el caso que vos hablas es muy interesante, porque así fue con unidades de desarrollo, porque estos en el sector financiero son muy creativos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, crearon una modalidad que supuestamente iba a beneficiar a la gente, y le iba a dar la posibilidad de endeudarse más de la cuenta, ¿verdad? Para comprar una mejor casa, bajo un esquema que en teoría iba a pagar poquito, y conforme iba pasando el tiempo iba a ir pagando un poquito más, asumiendo que la gente con el tiempo pues gana más dinero, ¿verdad? Un supuesto que a veces no se cumple, ¿verdad? Entonces, inventaron esto de las unidades de desarrollo, que es una especie de moneda virtual que se va ajustando de acuerdo a la inflación. Entonces, a mucha gente que llegaba a pedir un préstamo para la vivienda, le decían, no, aquí la opción son unidades de desarrollo porque es lo que le va a beneficiar a usted, ¿verdad? Ahora, mucha gente no sabe ni siquiera qué es la inflación, ni cómo sí, claro. se mide la inflación. Si hablas de una moneda virtual o una unidad de cuenta, ¿quién sabe qué es eso, verdad? Y ellos no dieron la explicación correcta. Y lo peor, y ahí es donde yo voy, que los productos financieros se asemejan a cualquier otro producto físico, pueden causar daños si son defectuosos. Los préstamos y unidades de desarrollo son defectuosos en el sentido de que, como se ajustan con la inflación, si la inflación es importante, se va ajustando la cuota de acuerdo a la inflación. Ahora, es un producto que no está mal en épocas donde la inflación es muy bajita, como ahora. Pero cuando se dieron estos préstamos, estamos hablando hace 20 años, hace 15 años, eran momentos donde vivíamos procesos inflacionarios de 2 dígitos. Entonces la persona empezaba pagando poquito, pero muy rápidamente se le duplicaba o triplicaba la cuota y ya no lo podía pagar. Y era como una especie de anatocismo disfrazado, porque la gente tenía 15 años, 10 años, 12 años de estar pagando, y cuando pide un estado de cuenta está debiendo más de lo que originalmente solicitó, ¿verdad? Y esto tiene un problema terrible de diseño, de que al final del plazo convenido, digamos 15 años, la gente está debiendo casi la totalidad o muy cerca de la totalidad, ponerle 3/4 partes para ponerlo bajito, ¿verdad? Y hay una cláusula de todos los contratos de préstamo que dice que en la última cuota se tiene que pagar el saldo remanente. Entonces, si vos llegas, si una persona sencilla pidió un préstamo de 10 millones y ha venido pagando puntualmente todos los meses, y en el último día, en el último pago, tiene que pagar el saldo, y el saldo son, ponerle 7, 8 millones. ¿De dónde lo van a sacar? O sea, entonces lo enredan con otro préstamo, ¿verdad? Y otro peritaje, y otras comisiones, y otro notario, y la gente queda endeudada de por vida, producto de un préstamo mal diseñado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también hemos logrado conciliar y ganar juicios para anular las cláusulas de algunos préstamos en unidades de desarrollo. Juan Ricardo, otro tipo de préstamos que están provocando problemas en la gente son los denominados de tasa real. ¿En qué consiste esto y qué han hecho ustedes en ese tema? Sí, eso es muy interesante, tasa real o cuota real.
Eso es una modalidad que, que permite la ley, una excepción que permite la ley del Bambi de poder capitalizar intereses. En este país está prohibido el anatocismo, que es la capitalización de intereses, pero el Bambi tiene una excepción en unas líneas de crédito de interés social. O sea, estamos hablando que es para gente, digamos, que la tiene poco fácil, ¿verdad? Sí, sí, que hay contradicción. Entonces, este es un préstamo que les permite también iniciar con una cuota pequeñita, que no cubre siquiera los intereses, pero entonces esa parte se va aumentando a la deuda, ¿verdad? Eso obviamente se diseñó para que la gente de menos recursos pudiera tener acceso a un préstamo de vivienda. Sin embargo, lo que nos damos cuenta que también es otro producto defectuoso. Cuando nosotros comparamos las tasas de interés que cobran las mutuales en esta modalidad, en comparación al promedio de las tasas de interés del sistema bancario nacional para vivienda, empezando son más altas, ¿verdad? Pero no solamente son más altas, sino que también se van capitalizando, lo que va creando una bola de nieve. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tenemos el caso de una persona que hace 13 años pidió 9,5 millones de colones a una mutual. Tiene 13 años de estar pagando. Ha pagado más de 23 millones de colones, entre intereses, cuotas y al rato algunos gastos administrativos, seguros, etcétera. Lo preocupante es que el saldo, después de 13 años del principal, son 9,428,000 colones. O sea, prácticamente lo mismo o sea, en 13 años ha abonado nada más como 71,000 colones. O sea, prácticamente el préstamo se mantiene, el principal sin movimientos. Sí, sin movimientos. ¿Por qué? Porque se fue capitalizando, fue aumentando y después fue bajando muy lentamente. De 180 cuotas, ha pagado 158, le quedan 22 y obviamente en esos 22 meses que le falta, esas 22 cuotas que le falta, a menos que le disparen la cuota, digamos, unas 7 veces más lo que está pagando, no va a poder cancelar el préstamo al final del periodo. Jamás. El préstamo dice que tiene un plazo y en ese plazo se debe de extinguir la deuda. Pero si le meten esa cláusula de que tiene que pagar en el último pago cualquier saldo, la gente no va a poder. Entonces, eso que supuestamente se diseñó para favorecer a un grupo específico de la sociedad que la tiene difícil, lo que está haciendo es que más bien lo están poniendo en riesgo de que pierdan su patrimonio. Persona que ha cumplido, en el caso a veces se ha atrasado un poco, pero digamos que ha cumplido, está al día, ¿verdad? Claro. Entonces, estos son casos, ya nosotros hemos logrado conciliaciones con una mutual, donde también han reconocido que el producto no fue el mejor, han conciliado. Entonces, lo que nosotros decimos, vamos a la cuota 158, hacemos un análisis pericial, vemos cuál hubiera sido el saldo si hubiera sido un préstamo regular de vivienda y y ese debería ser el saldo que prevalezca. Por ejemplo, en este ejercicio que yo te dije de un préstamo de 9,5 millones y que ha pagado 158 cuotas, el saldo debió haber sido 2,5 millones, no 9,400,000. Entonces, bueno, esa diferencia, esos 6 y pico millones de colones, es lo que consideramos justo y correcto que la entidad financiera le debe reconocer al deudor y que esos 2 millones restantes se los financie a una tasa de mercado de vivienda corriente, no bajo esa figura. Y ese es el beneficio que podría conseguir otras personas que están en igual situación. Hablemos, Juan Ricardo, de otro tema que yo sé que a la gente le está chimando el zapato mucho, tarjetas de crédito. Es todo un tema. Es todo un tema, sobre todo por cuestiones de información y un artificio que ellos hacen. Te voy a poner un ejemplo. Hay buenas y malas prácticas. Hay bancos que
te dan la tarjeta de crédito y te dicen, bueno, el crédito es a 5 años, 60 cuotas. Y cada vez que vos haces una compra, es como si fuera un micropréstamo. Entonces, eso que compraste, el tele que compraste, genera una tabla de pagos. Y al final de 5 años, esa transacción termina. Si hiciste varias transacciones, pues el pago mínimo es la suma de esas cuotas que generarían todos esos micropréstamos. ¿Ok? Eso está bien. Sin embargo, hay unos actores privados, probablemente los que dominan el mercado, que hacen un artificio ahí medio engañoso. No solamente cobran tasas de interés que nosotros considerábamos abusivas y hasta usureras del 45%, y hasta más. Hasta el 50%, claro. 52%, sino que lo que ellos hacen al calcular el pago mínimo es que simplemente agarran los saldos que viene arrastrando la persona y lo dividen en el mismo plazo, 60 cuotas, 5 años, ¿verdad? Entonces te van realmente aplazando el periodo de pago. Sí, pero siempre vas a deber 60 meses por el mismo crédito. Correcto. Entonces eso hace que la gente abone un poquito menos, pero siempre va a estar, termina pagando el doble de intereses, ¿verdad? Entonces 1.99 para ser exactos. Y en lugar de que esa deuda fenezca en 5 años, en 60 cuotas, se hace eterna. Por supuesto. Porque vos agarrás un número positivo y lo divides entre números positivos, nunca va a dar cero, empezando por ahí. Agarramos un saldo y lo dividimos siempre por 60, todos los meses. Toda la gente se extraña, esto se conoce en Europa y en otros países como tarjetas de crédito revolving, ¿verdad? Se te hace eterna la deuda, la gente no sale, entonces la gente dice, qué raro, yo siempre pago y tengo años de estar pagando y cada vez no baja. Y no baja la deuda. Tiene otro problema, que artificialmente te hace la cuota pequeñita. Entonces la gente tiende a sobreendeudarse. Mira, puta, compré algo de 1 millón de colones y tengo que pagar 23,000 colones. Entonces, de la gente, eso facilita que la gente viva sobreendeudada. Y otra cosa que es un tema de información, hay buenas prácticas a nivel internacional, cuando vos tenés su crédito, que tienen que decir la tasa efectiva, la tasa anual efectiva. Está la tasa nominal, por ejemplo, que es la tarjeta de crédito, 45%, pero otra es la tasa anual efectiva que conlleva la periodicidad de los pagos, las comisiones y otros costos asociados. Entonces, se utiliza a nivel internacional ese tipo de parámetro para así poder compararlo con otros, ¿verdad? Claro. Porque yo puedo pedir un préstamo de crédito y otras modalidades, yo tengo que decir, bueno, realmente cuánto me está costando, ¿verdad? Y como las tarjetas de crédito se pagan mensualmente, pues la periodicidad es 12. Si nosotros no contemplamos, digamos, en el caso de un emisor, que la tasa de interés es un 45%, la TAE realmente lo que te está costando es más del 50%, es como un 54%. Pero si además... Sí, prácticamente un 20% más de la realidad. Pero espérate, pero además te obligan a tener un seguro. Ajá. Eso es parte del costo del préstamo. Por supuesto. ¿Ah? Porque no es una opción. Vos no puedes decir, no, yo no quiero estar asegurado. No, te tiran el costo. Y además, la anualidad. Y en algunos casos te cobran comisiones administrativas. Si te sobregiras, te cobran comisión porque te sobregiraste, ¿verdad? Si no la usaste, pues no la usaste. Si no la usaste, no la usaste. Entonces, uno se pone a ver que a veces ese costo puede superar el 60% y hasta más. Yo soy muy pro mercado, ¿verdad? Y creo en la iniciativa privada y amo la competencia. Bueno, este es un sector donde no es un sector adecuadamente competitivo. Entonces vemos estas muy malas prácticas y por supuesto no se le brinda la información. Yo te había contado hace un tiempo cuando yo fui a que la entidad financiera me explicara cómo se llegaba a la cuota mínima a pagar. Nadie sabe, me dieron cita con el gerente, tampoco sabía. Me mandaron a las oficinas centrales y nadie me pudo explicar. Al final me dijeron, no, es que eso lo calcula el sistema de cómputo y adentro y nadie sabe.
Vos y yo fuimos al MEI para que nos explicaran Sí, y sí, tampoco sí. nadie sabe. Toda una anécdota, ¿verdad? Los encargados de regular el tema de tarjetas de crédito No en Costa saben. Rica no pueden calcular cómo se saca el pago mínimo de una tarjeta. Para mí, digamos, esto es un ardid que puede, que raya con delitos que deberían de ser castigables porque no se le da la información al consumidor, le terminan cobrando muchísimo más y bueno, y para mí son usureros. Vamos a ver, desde el punto de vista no penal, porque yo no soy especialista en eso, pero ¿qué es la usura? Cuando hay un cobro excesivo de intereses. Basado en la ignorancia de la gente también. Correcto, se aprovechan de la debilidad de la gente, ¿verdad? Porque ellos son los expertos en finanzas, no el usuario. Por supuesto. Ahora, si vos ves que el costo promedio que tienen las entidades financieras para financiarse es la tasa básica pasiva, esta ronda del 3.75 por ahí. Eso es lo que le cuesta a los bancos. Sin embargo, te cobran, si la tasa anual efectiva, más de un 60%, una diferencia muy grande, 10, 20 veces. O sea, ¿cuál negocio tiene un margen de rentabilidad Tan amplio. tan amplio? Claro. Entonces, eso es una barbaridad que se debería de resolver muy pronto y esperamos de ir a la vía judicial para que llevarle justicia a mucha gente que han sido víctimas de estos abusos. ¿Y qué te parece ese proyecto de ley de regulación de tasas de interés que hay rondando asamblea? Mira, yo siempre he dicho lo siguiente, para mí ese proyecto de ley lo que hace es legalizar la usura. En primer lugar, no habla de la tasa anual efectiva, es el verdadero parámetro de comparación para ver cuánto realmente le está costando el crédito a la gente y cuánto está ganando el emisor por prestar eso. Segundo, de un 39% para tarjetas de crédito. Sí, no, exagerado. Es interesante que esta modalidad que yo acabo de explicar, que se conoce como revolving, en Europa han habido sentencias muy interesantes por varias cosas, por lo que expliqué ahora. Por ejemplo, que la gente se sobreendeuda, el banco reparte tarjetas de crédito como si fueran confites. Ellos justifican altas tasas de interés porque dicen que hay mucho riesgo de no pago. Eso es porque ellos no hicieron bien el trabajo, porque entonces ellos están diluyendo el riesgo entre todos. Y no, usted tiene que analizar el riesgo individual y si la persona no tiene capacidad de pago, no le preste, punto, ¿verdad? Pero en todo caso tampoco nos dicen cómo es que calculan ese riesgo, ¿verdad? Sí, o sea, sí. ¿cómo lo calculan financieramente? Correcto, y pues yo te menciono que ese proyecto a tarjetas de crédito es un 39%, y para préstamos menos de 600 y pico mil colones. Y los microcréditos, sí, se llaman. Esto es mucho más alta, ¿verdad? Sí, más del 55%. Ok. O sea, Y si le preguntan a la SUGEF y al Banco Central, para ellos debería ser todavía mucho más alta, ¿verdad? Y aquí es donde uno ve solapadamente lo que es la captura regulatoria, donde vos ves que hay personas que tienen que regular el sector, que provienen del sector privado, de las entidades financieras, y viceversa. Claro. ¿Verdad? Entonces se protegen entre ellos. Y, por supuesto, a quien deberían de proteger, que tal vez es la parte más débil, y que además protegerían hacia el sistema financiero como un todo, es el consumidor, para que se mantenga un equilibrio adecuado. Bueno, es que yo veo el presidente del Banco Central haciendo cálculos de dónde va a trabajar cuando termine la administración. Sí, por eso ellos no se pelean con los bancos ni con futuros, ¿cómo se llama? Futuros empleadores, ¿no? Entonces, eso es lo que genera la que se conoce como captura regulatoria, donde los reguladores parece que están más a favor de las entidades que deberían de regular que de los usuarios. Bueno, ya lo dijo el mismo presidente del Banco Central, entre más alta sea la tasa de interés, más tranquilo está él. Ah, sí. Y lo dijo públicamente, o sea, todo el descaro de decirlo públicamente. Sí, es una barbaridad. Juan Ricardo, si hay un consumidor de los que nos está viendo que tiene una situación financiera y quiere que Consumidores Libres lo represente en algún proceso, ¿cómo pueden hacer para contactarlos? ¿Cómo pueden hacer para exponer los casos a la Asociación de Consumidores Libres y que la asociación pueda llevarles el proceso aprovechando el expertise que ustedes han venido creando a partir de todo este tiempo protegiendo a los consumidores financieros? Bueno, nosotros nos pueden llamar al 22 21
2221-9867, por ahí. Pero nosotros le pedimos a la gente sobre todo que nos explique su caso por correo electrónico. Hay que aprovechar las tecnologías, ¿verdad? Bueno, y en tiempos de pandemia mejor todavía, ¿verdad? Entonces, el correo nuestro es info@consumidoreslibres.org. Entonces, si tiene un caso como lo que hemos hablado ahora de cuota, tasa real, unidades de desarrollo, tasa piso, tarjetas de crédito, ¿verdad? O algo parecido, ¿verdad? Nos puede escribir, tienen que buscar el contrato de préstamo o la hipoteca, le tienen que pedir a la entidad un historial de pagos. Con esa información, nosotros hacemos un análisis así muy preliminar, sin ningún costo. Okay. Si detectamos que hay una causa que vale la pena luchar, entonces ahí le recomendamos un perito que nosotros tenemos para que cuantifique el daño, ¿verdad? Sí, que es importantísimo. Es importantísimo porque si uno va a hacer un reclamo no tiene que decir qué es lo que va a reclamar, ¿verdad? Y bueno, si la persona considera que el daño vale la pena dar el siguiente paso, pues nosotros hacemos un reclamo administrativo y ahí nos ponemos de acuerdo, el abogado y la persona se ponen de acuerdo en cuanto a los costos y todo eso, nosotros siempre bajo el espíritu de reducir los costos al máximo para poderle llevar justicia y a la mayor cantidad de consumidores posibles. Bueno, Juan Ricardo, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, información muy valiosa para la gente y consideramos que este trabajo que ustedes realizan es de verdad encomiable y debe ser apoyado de todas las maneras posibles por parte de los consumidores. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Eric, y de verdad un honor haber sido el primero en tu programa y espero que sea el primero de muchísimos éxitos que tengan ustedes también como Asociación de Consumidores. El éxito de ustedes es el éxito de todos los consumidores. Thank you.